Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana en Masterminds Class. Hoy tengo el gusto que nos acompañe una invitada muy especial, nada más y nada menos que Claudia Raffo, consultora chilena con vasta experiencia en darle seguimiento y apoyo a líderes de holdings multinacionales en varias industrias. Ella está certificada por Chaos Pilot, una escuela de innovación y diseño organizacional de Dinamarca. Además, posee un máster en comportamiento y desarrollo organizacional y comunicación de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Chile. Así que realmente estamos en muy buenas manos esta mañana porque seguro nos va a compartir toda su experiencia en el tema de hoy, que es el poder del líder ético en tiempos complejos. Entonces, te voy a dejar la palabra y la presentación. Estimada Claudia, es un gusto tenerte aquí en Éticos Global, en este espacio de Masterminds. Y gracias a todos los Hola, que se han conectado. hola, buenos días. Un saludo desde Santiago de Chile, haciendo cuarentena como mucha gente en el mundo. Muchas gracias Ingrid y a Éticos Global. La verdad es que estoy muy honrada de estar conversando con ustedes hoy día en la mañana y muy desafiada a poder navegar un poco estas aguas desde mi experiencia, ¿no? Tengo como bien mencionaba Ingrid, eh, he recopilado una cantidad de experiencia interesante para los días que estamos viviendo, donde nos vemos altamente desafiados por una sobrecarga de información por un lado y una toma de decisiones donde arrastramos a todo cuando somos líderes empresariales o de empresas o de compañías globales, donde estamos llevando a un conjunto de personas y colaboradores que nos siguen, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes de inmediato la presentación para partir inmediatamente. Bien, ok. Eh, a ver, quiero partir y dejar un par de cosas establecidas. Primero, si a medida de que yo vaya hablando ustedes no entienden algo, porque a veces uso muchas chilenidades y pueden que no sean muy amigables con el resto de Latinoamérica, no duden en pararme y preguntarme. Lo segundo es que frente a cualquier pregunta las anotan en el chat, levantan la mano, Ingrid va a estar apoyando, yo también voy a estar leyendo a medida que vayan apareciendo y las vamos a ir conversando. La idea es que sea un diálogo y que nos ayudemos a que en el fondo saquen lo mejor de provecho de esta sesión, ¿no? Ahora, ¿por qué le pusimos el poder del líder ético en tiempos complejos? Primero porque creo que representa de manera muy cabal eh, tres ámbitos tres ámbitos que debemos considerar hoy día cuando lideramos. Primero es el conocimiento del rol del poder en el liderazgo. Segundo, los valores éticos del líder. Y tercero, entender muy bien el entorno y el diagnóstico del momento y la época que estamos viviendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y aquí voy a tirar algunos datos, tres datos que creo que voy a estar en la primera parte dando algunos datos que creo que son muy relevantes. En las estadísticas que estuve investigando, alrededor de un 55% de las organizaciones evalúan que el retorno de la inversión que hacen en sus líderes es más bien mediocre o muy pobre. Es decir, por sobre la media. Lo que dicen es que al invertir en liderazgo, el retorno no es pagable, ¿no? Menos del 20% ¿ya? De estas organizaciones confían que tienen los líderes que necesitan para los focos estratégicos en los tiempos de hoy. ¿Okay? Y hay un pronóstico, digamos, que es por sobre el 50%, cercano al 50%, donde para el 2025 se dice que las compañías las compañías multiglobales van a estar ubicándose en ciudades emergentes, ciudades emergentes como Latinoamérica y en algunos casos África, ¿no? Entonces, es muy interesante esta dicotomía que ya se empieza a presentar. No tengo y no confío en los líderes que pudiera
mandar a estos lugares, y segundo, el crecimiento va por ese camino. ¿Okay? Entonces los dejo ahí con esa data, y ahora miremos algunos que quiero ir pasando rápidamente, pero que me parece que son relevantes para el contexto de lo que vamos a conversar. Si se fijan acá, esta es una data que levanté del Banco Mundial, que dice lo siguiente, y lo pongo en el contexto de lo que dije antes: para el 2025 grandes empresas estarán ubicadas en ciudades emergentes. Y aquí nos está dando cuenta de cuáles son los puntos más, las palancas más importantes para buscar e instalarme en ese país. Y se dan cuenta, el número 2 tiene que ver con la legalidad y el medio ambiente regulatorio que tiene ese país en particular. Entonces se busca, y la lectura que le podemos dar es muy interesante, un ambiente amigable con los negocios y las regulaciones internas, ya que son claves para las inversiones de compañías globales. Ahora, esto no es nuevo, si lo interesante es que a la luz de lo hecho de lo que está sucediendo a nivel global lo hace relevante, ¿no? Ciertamente las empresas internacionales siempre han buscado lugares estables donde instalarse, lugares donde las regulaciones y las barreras de entrada para ciertos negocios o industrias no sean tan altos y la competitividad esté manejada de una manera más equitativa. Sin embargo, esas palabras que parecieran ser muy conocidas no necesariamente suceden. Quiero mostrarles otro dato que tiene que ver con este estudio que hizo Crow, que lo hace todos los años. Este es el resumen del año antepasado, pero principalmente, ¿qué nos da cuenta? Y aquí ya me meto en el tema del liderazgo. ¿Qué es lo que se busca en el liderazgo y lo que se evalúa en el liderazgo? Y aquí está, hay 20 compañías globales que son tomadas de 3 industrias solamente, donde evalúan y dicen cuatro de los pilares de éxito en la toma de decisiones. Esto tiene que ver con el foco, la toma de decisiones de las compañías y que deben ser consideradas son crecimiento, diversidad, osadía e innovación. Y aquí ya empieza a aparecer una palabra que me parece muy interesante y que la voy a ir desarrollando a medida que conversemos, que es la osadía, ¿no? Si se fijan arriba, ahí están las cuatro compañías en las industrias que yo les decía que ellos tienen: en automotriz, en tecnología y en seguros. Y acá empieza a aparecer un dato interesante que tiene que ver con el índice de la confianza global del consumidor. Y aquí voy a mencionar algo que con Ingrid venimos conversando hace muchos años, desde que ella está trabajando en este desarrollo, y es que la verdad que Latinoamérica, particularmente Chile, es un país que se ha ubicado permanentemente en los países más altamente desconfiados. Es decir, nosotros, nuestra forma de entrar a la relación con los otros es desde la desconfianza, ¿no? Sin embargo, aparecemos como un país confiable, ¿no? Y es muy interesante ese paradigma, porque se presenta como tal en la manera en que nosotros nos relacionamos y tomamos las decisiones de liderazgo, que puedan ser más o menos éticas, dependiendo de la influencia que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, los dejo con ese dato que me parece que es súper interesante, porque si se fijan, el índice de confianza global del consumidor, cosa que está, y esto fue durante el COVID, si se fijan, Argentina es el único país, Brasil está un poquito más arriba, pero están todos, digamos, en negativo, y el único país, y es muy interesante ver el fenómeno Argentina, pero ya lo dejaremos para otra conversación, que está en positivo, ¿no? Entonces, esto se lo sumamos a lo siguiente, que es el ranking de prosperidad de los países. Si se fijan en la pantalla a la izquierda, pueden ver que los 10 países más prósperos del mundo están, no sé, escandinavos principalmente, y 2 o 3 países, digamos, de la zona europea, pero el resto está totalmente ubicado y mucho más abajo. Si se fijan en la columna derecha, Chile aparece rankeado en el número 37 y coloqué a Guatemala, por razones obvias, en el rankeado en el número 49. ¿Qué consideran aquí? Tres factores para la prosperidad, que son la seguridad, la libertad personal, es decir, el grado de tolerancia social que yo tengo con los entornos, y aquí hay otro parámetro que ya tomaremos en el tema de la ética. Y el tercer ámbito es gobierno, y captura la existencia de controles y restricciones al poder,
además de la transparencia y la eficacia de los gobernantes, ¿no? Entonces, en tiempos más estables, más duraderos en términos, longevos en términos económicos, obviamente la eficacia de los gobernantes para que eso se mantenga así, permite que la prosperidad y la sensación de prosperidad de las personas se vaya cimentando, ¿no? Junto con esto, y estos son los últimos dos datos, pero creo que es relevante, los 10, en el Foro Económico Global, y este es del 2015, pero relevante aún, porque es pre-COVID y pre-estallido social a nivel global, los 10 países con los empresarios de mejor comportamiento ético, les recuerdo que esta es una autoevaluación que los mismos empresarios se hacen, los 10 países son Nueva Zelanda, y llegamos hasta Holanda, donde no hay ninguna presencia latinoamericana, ¿no? Entonces, estos son los países, los 10 países con los empresarios de mejor comportamiento ético, y aquí ya empieza a haber una tendencia interesante. Estos son los 10 países con los empresarios de peor comportamiento ético, una vez más, evaluados por ellos mismos. Paraguay aparece en el 142, Venezuela en el 139, Argentina en el 138, ¿no? Y Burundi en el 136 y obviamente otros mucho más arriba. Y aquí tienen el ranking de los países del comportamiento ético en América Latina y el Caribe, donde Chile aparece en el número 26, que pareciera ser muy bueno, Uruguay en el 31, Costa Rica, etcétera, en los números mencionados ahí. Permiso. Entonces, ¿cuáles son los datos aquí? Y esto es lo interesante de este dato en particular. Y es que cuando nos estamos autoevaluando, a veces podemos ser bastante más drásticos de lo que el entorno nos percibe, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Estas imágenes creo que para todos son bastante conocidas, algunas son bien locales, lo quiero decir, o sea, estas son cómo el mundo nos ha cambiado, cómo tenemos que entender el entorno para poder movernos éticamente. No es que la ética tenga que cambiar, sino que la relevancia que tiene en un mundo así de complejo, donde las variables que estamos manejando son desde una conciencia social mucho más alta, como ven en las imágenes del rincón arriba, con las protestas sociales y de conciencia social que se han manifestado no solo en Estados Unidos, sino que en Europa, en el mundo, y abajo una de las concentraciones más masivas, sino las más masivas que hemos tenido en Chile, que convocó alrededor de 2 millones de personas en el centro de Santiago, el 25 de octubre. Entonces, ¿qué pasa del año pasado? Entonces, desde hace un par de años yo diría que esto ha ido en alza, el entorno se complejizó cada vez más, ¿no? Y a esto le agregamos la pandemia, el aislamiento, el tiempo para pensar, el tiempo para ponderar dónde están nuestros valores y cómo los hago carne, el tiempo para humanizar. Hoy día la palabra humanizar es más, hay un libro reciente salido que tiene que ver con la humanocracia, que es la relación que tenemos desde el ser humano con el entorno en las organizaciones y en la vida social, empiezan a tomar mucha más preponderancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este entorno? Este entorno que es un término militar que se usó en los fines de los 80, 90, inicio de los 90, que es el mundo buca, estarán familiarizados con él seguramente, viene de entender que durante una guerra uno se prepara para toda la incertidumbre posible, con una volatilidad de los datos y del manejo del entorno que tenemos, con una ambigüedad no solo de con quién tú estás interactuando, sino que con de nuevo el lugar físico o las circunstancias, los países, y una complejidad alta. Ahora, yo quiero ponerle foco en la complejidad, no porque los otros no sean relevantes, lo son y muchísimo, y sobre todo les voy a mencionar que el nivel de incertidumbre hoy día es tal vez la amenaza más grande que tenemos para el estado de ánimo
de los colaboradores que son guiados por un líder, y lo coloco entre comillas aquí, porque ser guiado tiene que ver con no solamente interpelados, sino que inspirados, motivados, apoyados, dado que la gente lo que quiere son respuestas frente a un mundo que cambió y el cual yo no puedo definir en blanco y negro. Por lo tanto, la complejidad, que se refiere a las fuerzas múltiples que generan caos y confusión que rodean a la organización, hacen que el liderazgo también se lee un nivel de complejidad importante, ¿no? Primero porque las variables son extremadamente múltiples. Si antes eran 2 o 3 y nuestro propósito como organización era el servicio o llevar efectivamente la visión declarada a que cuaje y que se haga carne, hoy día tienes que encargarte de absolutamente todo el entorno como líder de la toma de decisiones, de aquello que va a impactar a las personas que trabajan contigo, ¿no? Entonces el conocimiento y el diagnóstico del entorno es clave. Me quiero detener aquí un minuto más por lo siguiente. Debido al estallido social en Chile y también al estallido social en Estados Unidos y en Europa, que ha seguido también la misma tendencia, donde movimientos desde el Me Too Movement, el movimiento social de las mujeres, el movimiento de Chile, de las mujeres que se levantaron contra la impunidad, la violación, y se hizo un movimiento que se llamó Tesis, la Tesis se llaman las mujeres que hicieron esta, perdón, esta coreografía que llegó y se hizo en Europa, en todas partes, con una rapidez impresionante, ha hecho que el diagnóstico del entorno sea clave, ¿ya? Y seguramente ustedes como líderes de sus compañías, y a mí me ha pasado muchísimo asesorando y acompañando a líderes en sus compañías, que el tiempo del análisis no se lo dan, ¿ok? ¿Y por qué no se lo dan? Primero porque como buenos seres humanos nos pasa que digo, no, si yo sé lo que le pasa, yo sé lo que le está pasando a mi compañía, entiendo las variables y por lo tanto lo que quiero es meterme en esto. Yo sé el problema que está teniendo esta unidad con este líder, por lo tanto lo que quiero es que trabajes con este líder en esto. Entonces, en muchas oportunidades con una sapiencia que viene desde entender su propio negocio, digamos así, pero mirando con una mirada muy de túnel, define que el entorno ya está leído y está correctamente leído. La problemática que nos presenta eso, primero, es que nos podemos equivocar altamente a dejar afuera variables que al no considerarlas van a impactar altamente en los resultados que yo busco, ergo, yendo a la primera lámina, donde tengo un 55% de las compañías que sienten que el retorno a su inversión sobre los líderes no paga, ¿ok? No hay, no existe, ¿ya? Entonces, la lectura del entorno es clave. Ahora, una pregunta para ustedes, y si quieren alguien contestar, le dejo abierto el micrófono, pero ¿cuánto creen ustedes o creen que el entorno impacta su capacidad para ser éticos y transparentes a nivel empresa, a nivel liderazgo, a nivel equipo? Si alguien quiere responder, y es feliz, si no, sigo adelante nomás. Bueno, esta es una pregunta bastante binaria, ciertamente, ¿no? Una pregunta de esas que un coach trata de no hacer nunca, ¿no? Porque si quiere que una persona explore más, la pregunta sería otra. Pero la puse en estos términos, ¿por qué? Porque a veces tenemos que jugarnos con una respuesta que nos lleva a dos caminos distintos, ¿no es cierto? Primero, si yo digo sí, muchas veces instala la mirada y la mentalidad de víctima, el mindset, ¿no? De víctima. De víctima, obviamente en términos de organización, no en la vida, pero tiene que ver con cómo yo me manejo con el entorno. Si digo que no, por el contrario, me coloca en el escenario de un mindset mucho más de protagonista. Estos son términos que desarrolló hace muchos años Freddy Kaufman,
y que tienen que ver con la empresa consciente, ¿no? De generar conciencia en sus líderes. Y es un tema que personalmente trabajo mucho con los comités ejecutivos, porque está ciego nosotros, es como que se mete entre nuestro lenguaje, se posiciona en la manera que lidero, se posiciona en las respuestas que doy, y ya lo voy a fundamentar con lo siguiente. ¿Qué significa tener la mentalidad de víctima? Que principalmente yo me muevo en la justificación, en la explicación, que es tranquilizadora, que de alguna manera hace que los otros digan, ah, no, está perfecto, este es el camino, y la verdad es que tú no eres responsable, sino que hay algo que sucedió ajeno a ti, que hizo que esto pasara y tuviéramos este resultado. ¿Qué sucede en la contraparte, en la mentalidad del protagonista? Es que el líder se mueve desde la osadía, y la osadía es un concepto muy interesante que establece parámetros éticos y que tiene parámetros éticos porque se mueve en un espacio de riesgo muy bien analizado, ¿no? No es un riesgo volátil, no es un riesgo que vaya a correr sin entender el entorno muy bien, por eso que partí por el análisis del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿El entorno impacta nuestra capacidad para ser éticos y transparentes? Absolutamente. Y va a depender muchísimo cuál de los dos caminos yo tomo, ¿ya? Y aquí voy a entrar a dar algún ejemplo, pero déjenme cerrar este concepto con lo siguiente. Si yo me muevo en el mundo de la justificación o en el mindset de la víctima, ¿okay? Los valores se vuelven mucho más adaptables al momento que estoy viviendo. Y los valores, para ser un ser ético, para movernos éticamente, tienen que ser sólidos, infranqueables, ¿okay? Incuestionables, ¿no? Muchas veces la transparencia se pone al servicio de mi justificación, ¿no? Cuando tengo que tomar una decisión o tengo que dar respuesta a algo que o no cumplí o que no desarrollé, o como líder tomé un camino distinto. Por lo tanto, me veo desafiado, y por eso lo sabía, en el escenario del no, la respuesta del no en esta lámina, me veo desafiado a poner arriba de la mesa mucha más información de la que alguna vez yo hubiese siquiera imaginado. Y ahí empieza la amenaza al poder, ¿no? Al poder del líder, a la capacidad que tiene el líder de guardar ciertas cosas. Bueno, transparentar implica poner sobre la mesa aquellos factores que son relevantes para tu toma de decisión. Porque hoy día la gente tiene mucha más información que antes, tiene acceso a más información. A veces las fuentes son muy malas, pero tiene acceso. Y una o dos personas en una compañía o en un equipo, estoy hablando debajo del C-suite, debajo del equipo ya más ejecutivo, pero los gerentes de la siguiente línea, alguien va a hacer un clic y a empezar a revisar la data, y va a traer datos que son relevantes y va a cuestionar aquello. Entonces, la transparencia implica esto es lo que sé, esto es lo que no sé, pero estos dados, estos valores y esta definición valórica de nuestra cultura y la ética que yo manejo y la ética que comparto, y por la razón que estoy en este cargo, tomo esta decisión. ¿Qué opinan ustedes? Y se lleva a la mesa. El otro es no dar espacio siquiera para que exista esa conversación. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos pasa con esto? Y aquí les quiero decir la amenaza que se empieza a manejar, ¿no? El líder se ve confrontado, ¿no? El líder se ve confrontado en dos ámbitos. Primero, en la experticia que tiene, no solo para el manejo de la administración de la organización, sino que en el manejo de la toma de decisiones, que es mucho más clave. Y se ve también confrontado porque hay una sobrecarga de información donde yo diría que los equipos hoy día, los equipos y los comités ejecutivos con los que me toca trabajar, mantienen
mantienen un balance bastante inestable y poco desafiado en ir a buscar el resultado. ¿Okay? ¿Qué porcentaje de mi tiempo le dedico a ir a buscar el resultado para que mi empresa viva, respire y la podamos sostener? ¿Y qué porcentaje de mi tiempo le dedico como equipo directivo al análisis del entorno en el cual nos estamos moviendo para etapas de renovación, ¿no? Entonces lo voy a poner así: en el Instituto Verhoeven de Alemania se habló de dos estados que yo los interpreté de la siguiente manera, no los pusieron exactamente igual, pero que es algo que pueden ver en mi página web, y son unas cápsulas justamente de análisis que hice debido a todo el tema del impacto que estaba teniendo el COVID en las organizaciones a principio de año. Y ahí se habla de dos estados: del estado de contingencia y el estado de renovación. Y desafían al líder de alguna manera a que se mueva en ambos estados, y una organización que va a superar este momento no solo de crisis pandémica sanitaria, sino que de crisis social, sí y solo sí se manejan los dos ámbitos, donde cuestiona absolutamente todos sus paradigmas, pero mantiene fidelidad a sus valores y a su ética. ¿Okay? Entonces, en estos dos mundos, lo que dice usted debe tener el comité ejecutivo dividido en dos, es más, uno que esté viendo todo lo que es la contingencia y otro que esté viendo totalmente la renovación. Y la renovación tiene que ver un poco con la foto que acá les pongo del cerebro, porque la renovación pasa por el lado derecho de tu cerebro y la contingencia pasa por el lado izquierdo de tu cerebro, ¿no? Si yo solo manejo el lado izquierdo, que tiene que ver con la solidez de la data, con la estructura, con el análisis lógico, me pierdo de toda la renovación y mi empresa puede empezar a decaer, claramente a estancarse, a quedarse pegado hoy día en un momento que es imposible no cambiar, es imposible, hoy día, o sea, el porcentaje de gente desempleada en Chile es alrededor de 3 millones, el número, y los empleos y las mini empresas decayeron en un 60-80% aproximadamente, ¿no? Es un gap altísimo. Las industrias, hay industrias que están colapsadas, estoy segura que está pasando lo mismo en sus países, que están totalmente colapsadas, y que este es el minuto que, si no están en la renovación y no lo hicieron antes, van a llegar tarde a la pelea por el cliente, ¿no? Por el usuario, por aquel al cual le van a servir. Entonces, un comité estructurado con su liderazgo bien puesto tiene que manejar estos dos espacios. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la experticia cuestionada? Y aquí lo menciono desde, de nuevo, el líder. ¿Okay? En general, nosotros admiramos a aquellos líderes que tienen competencias técnicas en la industria en la cual yo estoy trabajando, ciertamente, ¿no? Por lo menos en los estudios que yo he hecho y en la experiencia que tengo, en Latinoamérica, y voy a hablar más de Sudamérica, tenemos una actitud bastante paternalista en relación a la búsqueda del líder. Es decir, quiero un líder que me guíe, cuya experticia nunca se pueda cuestionar, al que yo admire, y el que tenga parámetros claros y que me diga para dónde vamos y cómo vamos y yo puedo seguir. A la fecha, hasta la fecha, ese es el lenguaje que yo escucho de los gerentes que todavía quieren seguir a ese líder, ¿ya? Sin embargo, tenemos a los M35, ¿no es cierto?, que son el gran grupo de los millennials, que solo lo quieren seguir si tiene valores que se alineen con sus necesidades, por un lado, ¿no? Y segundo, quieren estar e ir de la mano de esa persona, pero en paralelo, es decir, de manera mucho más horizontal, ¿no? Entonces, eso es clave que lo recordemos, porque tenemos que apelar a dos grupos muy importantes, que son la solidez de la experiencia de un grupo post, digamos, los baby boomers inclusive, los X, etcétera, y los millennials, que tienen un foco de desarrollo distinto, ¿no? Bien, entonces, sigo. Sé que hay una pregunta acá, la voy a tomar, a ver si
la puedo sacar, no sé si tú la ves, Ingrid, la tomamos, acá la tengo, a ver, ahí. ¿Cómo sugiere abordar ese fondo la moral choca con la ética? Bien, gracias. Aquí, si quieres, te la leo. Sí, Dice, Claudia, gracias por la sí. exposición. Consulta, ¿cómo sugieres abordar situaciones cuando la moral choca con la ética? Gracias. Ok, gracias. Hola Jorge, buenos días. Un gusto tenerte acá. Cuando la moral choca con la ética. Interesante pregunta. Yo no sé si hay una diferencia y sería interesante que a lo mejor Jorge después nos explicara cuál es la diferencia que él ve entre moral y ética, ¿no? Eh, eh, Porque podríamos meternos en un tema mucho más sociológico, ¿no? Pero quisiera dejarla en pausa si me das unos minutos, yo creo que se va a develar un ratito más, Jorge, y si no me vuelves a insistir, pero creo que viene lo que voy a decir más adelante, ¿no? No, te la contesto en un segundo, en un par de laminitas más creo que se va a estandarizar más, ¿no? Bueno, si me permiten continuar, qué es lo que pasa aquí? Déjenme ver si esto funciona. Aquí sí. Y aquí quiero entrar en un par de ejemplos. Hablábamos que habían dos caminos, el sí y el no, ¿no? Y el camino del sí era el camino más de la justificación. Y quiero dar un ejemplo, dos casos que yo he tenido. Y para eso quiero contextualizar un poco de dónde saco mis casos, ¿ok? Yo llevo cerca de 20 años trabajando como consultor y como coach organizacional y principalmente yo diría que más del 90% de mi trabajo como business coach ha sido con la gerencia general y el comité ejecutivo. Y la primera línea, es decir, es el C-suite, el comité ejecutivo y los gerentes que son de cada una de las unidades claves del negocio. ¿Por qué digo eso? Porque he tenido una exposición a alrededor de, no sé, 700 líderes fáciles en Chile y en Latinoamérica, y también algunos en Asia, porque estoy moviéndome hacia allá. Y en algunas industrias globales me ha pasado lo siguiente, y aquí voy a mencionar el caso de industrias que prestan servicio y que trabajan en el mundo, por ejemplo, del seguro. La industria del seguro se mueve desde la amenaza que la persona siente frente a un entorno inestable, ¿no? Llámese salud, llámese hogar, vandalismo, violencia, accidentes, y también algunos están regulados a nivel nacional en cada país, más o menos por ciertas obligatoriedades frente a los seguros. Bueno, por varios años trabajé con 2 o 3 empresas de seguro y me recuerdo a un líder en particular que era el jefe de lo que se llama un área de desarrollo y una unidad de negocios en particular, el que lo querían desarrollar, el gerente corporativo lo quería desarrollar en que decía, mira, por favor que él se meta con su equipo, veamos qué es lo que tiene. Entonces yo me di, llegamos a un acuerdo. ¿Y qué le pasaba a esta persona? Él venía de retail, donde el negocio es muy rápido, la venta es muy relacional, no porque él vendiera, era el jefe, él obviamente tenía un cargo de gerencia. Sin embargo, la toma de decisiones que se hacían en ese retail, en esa empresa en particular, traspasó la misma forma de hacer a esta empresa. La diferencia es que la segunda, es decir, el mundo, particularmente esta empresa de seguro, era una empresa muy, muy familiar, eh, muy arraigada en más la convención que en la innovación, con pilares muy sólidos que tú veías en el comportamiento cotidiano de las personas, desde cómo se saludan a cómo establecen los vínculos y los tiempos que determinan para la relación. Bueno, ¿qué le pasó a este líder en particular? Y es que él se vio cuestionado en su ética personal y me trajo el tema a mí a una sesión
¿Y cuál era su cuestionamiento? Me decía, mira, me trajeron algo, esto es bien pedestre lo que les voy a decir, a lo mejor para usted es medio burdo, pero de verdad es que así de pequeño es el cuestionamiento que uno puede tener frente a algo porque se le pasa. Una persona que le reportaba a él directamente, que era un vendedor bastante bueno, le trajo una botella de un whisky topísimo, no sé, no sabría decirle marca nada, pero un whisky top. Y le dijo, mira, te lo traigo porque un cliente me lo regaló a mí y quiero que tú lo tengas. El cliente ciertamente traía una cantidad importante de ingresos a esa unidad. Y él lo tomó y me dijo, mira, me tomó de sorpresa, lo tomé y aquí lo tengo, y lo saca de un cajón, que fue, estos detalles no son menores para cuando uno está observando esto, porque lo guardó, lo tenía en la misma bolsa, lo tenía en un cajón guardado, no lo había abierto, no se lo había llevado a la casa, pero lo tenía ahí. Y yo decía, esto es como un carbón que te quema las manos y tú no lo dejas ir. Y yo ciertamente le preguntaba, a ver, ¿qué te hace mantenerlo? ¿Qué sentiste tú cuando te lo dio? ¿Qué crees tú que estaba buscando? Si es que buscaba algo, ¿cómo te hizo sentir? Y obviamente no voy a entrar en detalles de cómo él lo manejó, pero esa era una situación absolutamente ética y él no se había cuestionado qué había detrás en cuanto a sus valores, si había algún valor que estuviera en juego al tenerla, guardarla, no tocarla, llevársela. Esos escenarios él no lo había visto. Y esto es algo pequeño, es como que te regalan un chocolate, ¿no? Pero un chocolate puede ser algo muy casual que te dejan en el escritorio, alguien que de tu compañía, o puede ser, no sé, un símbolo que trasciende el detalle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él arribó después de mucho tiempo? Esta persona ya no trabaja en esa compañía porque se fue a otra sencillamente por mejores opciones. Pero ¿qué decía? Pero mira, su análisis era el siguiente. Yo no sé si me está pidiendo algo porque no tiene nada que pedirme, pero por lo tanto no le veo lo malo. Y dice, ok, perfecto. Yo siempre dejo que la persona tome su decisión hasta el punto de que le duela algo. Y en algún minuto me dijo, pero ¿sabes qué? No está bien. ¿Por qué? Porque abro la puerta a cualquier cosa futura que esta persona pudiera querer pedirme, ¿no? Y entonces, aquí vuelvo a tomar el tema del poder que poníamos en el título. ¿Quién tiene el poder cuando yo acepto algo? El poder cambió. El poder lo tiene el que te trajo el regalo, te lo dejó y tiene hoy día una capacidad y una herramienta de juego, de poder, que está, pero está implícito en el acto mismo de aceptarlo y guardarlo, ¿no? Quien pierde el poder, él pierde la autonomía, este líder perdía la autonomía y la capacidad de poner límites frente a eso, ¿no? Bien, otro ejemplo que tengo es en el mundo de la farmacéutica. También he tenido varias experiencias trabajando con tres globales muy grandes en Chile y en Latinoamérica. Y fue un trabajo muy interesante con el líder, aquí trabajé con el country manager para Chile de 3 países y que después creció a otros. Esta persona era latinoamericano, ¿no? No era chileno, era latinoamericano. Y él no tomó el camino de la justificación, pero lo quiero poner como ejemplo porque su gente sí tomó el camino de la justificación. Y era que frente a toma de decisiones donde ya se había declarado que la política de la organización a nivel global era: no se puede tratar de gestionar ninguna influencia sobre los doctores para que le den beneficio o prioridad a nuestros productos. No se puede, no se debe, está penalizado. Por lo tanto, lo que tenemos que generar es un vínculo con el médico de la calidad, de la data, de la investigación, de los beneficios y el apoyo social a algunos hospitales o líneas de investigación que se puedan tener. Y esa es la gran declaración de esta farmacéutica, que muchas obviamente la tienen.
pero es cómo se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esta organización en ese minuto? Y la implementó parcialmente él, yo diría que él la hizo carne, pero ya estaba como una política transversal que venía desde Europa, la casa matriz, y es que se implementaron unas cajas no me recordé bien el nombre, pero unas cajas donde tú podías poner secretamente cualquier tipo de reclamos que tuvieras o duda que tuvieras sobre el comportamiento de algún colega o colaborador, y todo se investigaba, pero todo se investigaba y se promovía activamente que hubiera este tipo de acciones. Entonces, ¿qué pasó en algún minuto? Que efectivamente cambiar la práctica tomó mucho tiempo y todavía la práctica persiste, no sé, encubierta por otras cosas, pero persiste, en que ya tienes una masa cautiva que son el grupo médico. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo cuáles médicos ni nada, porque no pretendo, está estadísticamente comprobado, donde si ya les ofreciste algo, obviamente se espera que esa oferta se mantenga. Ahora, nunca fue desde que yo te doy esto para acá, no es tan burda el manejo, no es burdo el manejo en que se hace, pero ciertamente hay beneficios, ¿no? Entonces, costó mucho romperlo, pero lo que había que romper era la práctica interna de que tú tuvieras otra palanca de influencia con tu futuro cliente. Y particularmente este líder, ¿qué hizo? O sea, estableció primero la colaboración como plataforma única y cerró líneas con su comité ejecutivo muy fuertemente, con el que yo trabajé con cada una de las líneas de negocio más fuertes. Y se hizo un trabajo realmente bueno de alineación de los valores y cuáles eran las acciones que dentro de su industria y de su quehacer cotidiano ejemplificaban esos valores y los que no ejemplificaban esos valores. Y ese es un tema que si tú le dedicas tiempo, te puede salir un beneficio altísimo de entender cuáles son tus propias limitaciones y limitantes al tema, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque así evitas totalmente el entrar en justificaciones y la postura de víctima, donde yo digo, mira, es que el otro está acostumbrado a eso, por eso que yo no sé moverme, o el entorno me está pidiendo esto, por lo tanto yo tampoco sé mover. Y quiero citar aquí a Viktor Frankl, que creo que es un líder en lo que tiene que ver con el rol que nos toca tomar en la vida de hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, dice, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Ay, disculpen. Disculpen un momento, perdón. Disculpa. Entonces, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias nos saca del camino de la justificación, pone nuestros valores éticos, nuestro accionar ético arriba de la mesa y nos invita a definitivamente hacernos cargo, ¿no? Ahora, si se fijan acá, y quiero llevarlos al camino contrario, me ha tocado trabajar con 4 grandes mineras, la gran minera de Chile, digamos, Codelco, que es obviamente gubernamental, estatal, pero 2 mineras de Canadá y una minera de Australia. Y cuando he trabajado con ellos, una de las cosas que yo rescato de la minería, y de los especialistas y los profesionales que trabajan en ella, y los líderes que trabajan en ella, es que su nivel de competencia técnica es altísimo. No es que no lo haya en otra industria, ciertamente los hay, ¿no? Todos somos competentes en lo que hacemos. Pero esta es una palanca muy interesante para cómo se mueve, porque es tan procesal todo, es tan procesal que es muy difícil aislarse de cuál es el proceso y el seguimiento del proceso para tener éxito en una minera, que lo que en otras industrias me ha tocado no ver tanto, ¿no?
Entonces, ¿por qué quiero hablar de la osadía? Porque es el hacerse cargo. Me tocó acompañar al gerente general de una división particular y él es un hombre que realmente se hace cargo. Primero porque tiene sus valores sustentados en su familia, tiene una declaración ética que la implementó en el momento uno que llegó, transparentó absolutamente toda la data y frente a toda la compañía dijo, mire, estos son los datos, aquí estamos, esta es la foto, ustedes están a cargo de esto, cómo subimos esto y movamos los números. La gente quedó, yo estuve en esa reunión, quedó no solamente motivada, sino que anonadada, estaba sorprendida porque eso nunca lo habían vivido en 20 años, sino más. Entonces, transparentar la data y el manejo exacto de saber lo que estaba hablando le permitió a él posicionarse como un líder ético con mucho poder. Y aquí características de él, ¿no? Primero entiende muy bien y maneja el poder relacional, ¿no? El poder relacional implica moverse con mucha soltura en aquellos que tienen jerarquía sobre mí y que obviamente pueden determinar ciertas tomas de decisiones, donde tú te alineas, pero no te alineas de manera subordinada, sino que te alineas de manera desde el conocimiento y el manejo técnico que tengo. Segundo, esta persona posee una autoridad ganada, o sea, su alto conocimiento técnico, alto de toda la cadena de producción del negocio, lo hacía tener una autoridad muy ganada. Y a pesar de que era su primer puesto como gerente general, él venía de un posicionamiento de una gerencia de operaciones muy, muy potente, por lo tanto conocía muy bien el negocio. Y lo tercero, que era algo que hablábamos mucho con Ingrid en algún minuto, y yo le decía, lo conversábamos al pimponear esta idea, es que él dice y hace lo que dice que hace. O sea, he walks the talk, ¿ya? Y él pone el tono, Entonces, el, el poder del líder ético tiene que ver con estas variables que están acá, porque él es el que es el primero, o sea, es el último, es como cuando uno dice es el primero en llegar y el último en irse dentro del horario de trabajo. No te manda correos los fines de semana, no te manda correos después del horario de trabajo, no te pide respuestas urgentes porque entiende que es una emergencia real y que no lo es. Eh, por lo tanto, hay una ética no solo en el término del manejo laboral, sino que en el manejo técnico de lo que yo hago, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el camino a la osadía. Y la verdad es que él en 3 años dio vuelta la compañía, no solo en logros, sino que en niveles de colaboración y en niveles de orgullo. Y esto está dado por la medición de clima y por los niveles de mayor o menor dificultad en negociaciones que a veces puedes tener con los sindicatos que son claves, ¿no? Entonces, lo que le fue muy beneficioso para él. Entonces, lo menciono porque creo que aquí hay algo que destacar y rescatar importante, ¿no? Ahora, frente a eso, les quiero mostrar este modelo, que es el modelo con el que yo trabajo, y quiero que pongan principalmente el foco en lo que es el liderazgo de uno mismo, porque ahí es donde estamos poniendo el foco. El líder ético genera poder y deja huella, si es que considera y trabaja algunos de estos cinco distinciones, ¿no? Que son la osadía, el autoconocimiento, la conciencia, la autonomía y la claridad mental. Y le vamos a hacer un doble clic acá. ¿Y por qué lo puse a nivel de un diamante? Porque efectivamente yo creo que es un diamante. Si hay algo que con lo que me toca a mí trabajar es con gente muy talentosa, muy talentosa. Y mi rol es que brillen mucho más, ¿ok? Pero si yo no tuviera la materia prima, es mucho más difícil trabajar así. No es imposible para nada, porque todos tenemos algo que brillar y traer a la mesa como líderes. Sin embargo, lo primero es que entendamos, y aquí es donde aparece el tema de la ética, es que si yo no conozco y no me conozco en mis valores y los límites que yo coloco a la amenaza de mis valores, la verdad es que es muy difícil que yo pueda usar poder para poder mover a la organización o a mis equipos y no va a ser muy longeva la huella que yo deje. Segundo,
tengo que tener conciencia clara para saber no solo el impacto de mis pasos en el entorno y que eso se demuestre con una congruencia ética, ¿no? Que pasa por lo que yo les decía antes. Él camina, dice lo que hace, ¿no? Y dice lo que hace y hace lo que dice. Por lo tanto, esa transparencia tiene que ver con la congruencia y tener conciencia de que lo hago, es decir, estar despierto, estar mirando claramente eso. Después esto me lleva a una supuesta autonomía, ¿no? Y es que en la autonomía, y la autonomía es dar el paso del legado que yo dejo como líder ético, ¿no? Yo creo que no hay mejores líderes aquellos que a veces son duros, pero son duros y firmes con los valores, ¿no? Y, y también son transversales, es decir, no se les escapa a nadie, por lo tanto generan una suerte de movilización comunicacional dentro de la organización que permite que esto esté fluyendo permanentemente, ¿no? Y por último, la claridad mental, que se basa en un discernimiento balanceado. Y este es un trabajo personal de los buenos líderes. O sea, estas 4 variables te ayudan a que tú des un paso de osadía donde no corras el riesgo, sino que el riesgo está dado porque leíste muy bien el entorno, y esto lo haces junto a otros líderes que te acompañan. Tú dejas esta huella en el entorno, ¿no? Entonces, se los coloco acá porque creo que es muy importante el entender que no hay momento en que uno pudiera detenerse a preguntarse por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? Y para qué hago lo que hago. Pueden haber periodos de tiempo que son aproximadamente un par de años. Estoy hablando de una persona que está en un cargo de que lidera por primera vez, o en una compañía por primera vez. Sí, son un par de años donde tú logras, yo diría que son 3, establecer bien, pero tienes que ir con toda la fuerza. O sea, no es un año donde el primer año tú investigas, no, tienes que ir dejando huella inmediatamente. Por eso que se dice walk the talk todo el rato. Mientras camino voy dejando la huella, ¿sí? Y quiero cerrar para dejar un poco de preguntas y darle respuesta a lo que Jorge nos preguntaba. Con lo siguiente, o sea, un líder ético, como decía antes, es, es muy interesante lo que dice Viktor Frankl, que si no lo han leído, los invito a que lean su libro. Él fue un médico, es un neurólogo, y estuvo en Auschwitz y en Dachau, en 2 de los campos de concentración, durante la Segunda Guerra Mundial. Y él dice lo siguiente acá, dice: a un hombre pueden despojarlo de todo, menos de una cosa. La última de las libertades humanas es la libertad de elegir la actitud que asume en cualquier circunstancia, la libertad de elegir su propio camino. Y entonces, un líder ético elige el camino porque va su reputación de la mano, va su familia de la mano, va su identidad de la mano. Hay momentos en que la toma de decisiones son tan claves que si yo cedo frente a la presión por razones de afecto, por razones de preferencia, por razones de no haber hecho un buen análisis del entorno, por lo tanto creo que la sugerencia que me están dando para seguir este camino, aun cuando medianamente bordeando lo ético, pudiera ayudarnos a crecer o a buscar, no sé, algún resultado, una alianza que fuera un beneficio para la organización, debo siempre contrastarlo con asumir la responsabilidad que me va a traer en términos de reputación, ¿no? Chile es un país pequeño, es un país de 17 millones de habitantes, 18, donde las grandes empresas están lideradas por holdings familiares. Se conocen mucho porque es una élite del poder, se le llama acá. Ciertamente son compañías que crecen mucho y que dan mucho trabajo, y tenemos obviamente las compañías extranjeras que vienen y se instalan acá. Sin embargo, en ese mundo pequeño nos conocemos muy bien y sabemos
cuando alguien hace o hace alguna cosa que sale a luz, sobre todo hoy día donde tenemos un acceso a la información tan alto. Por lo tanto, hoy día ya no estamos siendo juzgados solo por nuestros pares y nuestra élite, ahora podemos ser juzgados por absolutamente todos. Porque además se puede hacer una investigación buena de dónde están los datos para yo que me muestren desviándome de ciertas actitudes que pudieran estar dentro de la declaración de mis valores como empresa, como holding. Por lo tanto, el activo reputacional para un líder hoy día es altísimo, es altísimo. Yo creo que es lo que mueve la aguja hacia el sí y el no. Ahora, nosotros en Chile somos una cultura bien particular, tenemos una memoria frágil y pasan unos años y la gente vuelve, pero va a depender mucho del impacto que tuvo la decisión o o la información que tomó o no tomó para tomar ciertas acciones, ¿no? Bien, sé que hay más preguntas, no sé, quiero dejar aquí la conversa para poder, porque nos quedan 3 minutitos y no quiero pasarme. Gracias. Dígame, Sí, sí. sí, sí. Claudia, tenemos unas preguntas adicionales. Sí. Una de ellas es, ¿cómo influir en el líder de la organización cuando el tono de arriba no es tan ético como se quisiera? Es muy interesante eso. Pucha, es una pregunta compleja. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que primero que nada, dependiendo en qué lugar de la cadena estás tú, ¿no? Si esto tiene que ver con, no sé, si le reportas directamente a esa persona, eh, tienes que ver cuánto eso contrasta con tus propios valores, ¿ok? Y uno tiene que tomar la decisión, o sea, uno tiene que tomar la decisión si me quedo, avalo, respaldo, o me muevo, busco, y eso es osadía y es valentía y es ser de una sola mirada, y busco alternativas. Ahora, esa no es una decisión fácil. Lo otro es que hay que leer muy bien, hay que entender muy bien e ir a investigar un poquito a ver a qué se debe estas decisiones. A veces yo no tengo acceso, si estoy más abajo puede que no tenga acceso, pero hay que cuestionar bastante, hay que pedir más y hay que poner la información arriba, o sea, esto no se ve bien, esto no se lee bien, ¿qué estamos informando con esto? Esta decisión se puede leer así, estamos corriendo un riesgo. Esas son voces de alerta que los equipos directivos, los gerentes, de las cuales yo creo que tienen que tener la valentía de hacerse cargo, ¿no? Así que yo iría por ahí mi respuesta, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta. Dice, si tuvieras que proponer 3 acciones prácticas y fáciles de implementar para permear el tono ético de arriba hacia abajo, ¿qué propondrías? Hay algo que en general yo diría que a las organizaciones le temen un poco por la falta de práctica de aquello. Y es abrir los micrófonos. Hoy día está muy de moda, por lo menos acá en Chile, hablar de abramos los micrófonos, dejemos que la gente hable. En el fondo eso es. Por lo tanto, una de las cosas que yo creo que hace que permite que se permee el tono es que tanto la gente, todos tus colaboradores, tú los escuches y ellos te escuchen a ti, pero en una cosa muy cercana. ¿A qué me refiero? Hay implementaciones metodológicas que son muy democráticamente participativas, lo que hace que la gente, pero te digo, se sume porque te escucha desde la vulnerabilidad, desde el propósito que tú declaras, desde el tono que reflejan las acciones y la promesa, porque al final es una promesa que estás tratando de invocar a todos para que se sumen. Y esas prácticas primero hacen que la cosa se horizontalice y permee al resto, lo primero. Y escuchas tú el dolor de la gente como ellos escuchan tu dolor y tu visión. Y eso es muy bueno para la compañía. Yo tengo experiencias altamente beneficiosas en todas las compañías en que lo he implementado. Eso sería una cosa. Lo segundo, creo que el líder se debe estar preguntando y cuestionando permanentemente si lo que está haciendo está alineado con lo que dijo, ¿ok? Con el tono ético. Y tiene que tener algo que hace poco lo conversaba con un par de colegas en una empresa, y es que tiene que tener la capacidad para inmediatamente spot, o sea, identificar
identificar a aquella persona que está jugando fuera de la cancha al que fue invitado a jugar. ¿Por qué? Porque si no lo para de inmediato, la sensación del resto de la organización es, pero mira, ¿por qué esta persona se mantiene en estas condiciones cuando no es ético y no está con los valores declarados? ¿No? Eso es súper clave y creo que ya tengo las tres, ¿no? Ok, gracias Claudia. Otra que tenemos es como líder, ¿qué tanto debo conocer e interesarme por el entorno familiar de mis colaboradores, hijos, pareja, su salud? Yo creo que eso tiene que ver con el tono relacional que tenga y declarativo que tenga la organización. ¿Ah? Vuelvo a mencionar un poco la situación de América Latina, países más pequeños y en Chile, en Sudamérica también, donde, eh, eh, o sea, Santiago es Chile en términos de relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me encuentro con la persona en el restaurante donde voy, yo me encuentro con la persona en otro lado, dependiendo de los niveles ¿no es cierto?, de elección que uno hace. Por lo tanto, eh, interesarse por la vida de los demás no creo que sea una cosa empresarial, es una cosa humana. Y si tu humanidad legítimamente la quieres poner al servicio de tu quehacer, y yo lo invitaría a que lo hicieras, por favor hazlo. O sea, eh, hasta qué profundidad es una decisión que uno sabe. Sin embargo, creo que no podemos vivir desconectados de la manera en que veníamos viviendo, y esta pandemia nos ha demostrado que el encierro tiene sus luces y sus sombras, sus beneficios y costos. Sin embargo, los beneficios más altos es que hoy día entiendo para quién juego, mi familia, mi desarrollo, y entiendo que hay personas que están viviendo lo mismo. Y ahí un pequeño detalle, justamente uno de los trabajos que estuve haciendo todo este tiempo en pandemia desde la casa, fue acompañar a una empresa donde el gerente dijo, el gerente de la sección completa, que tenía más de 150 reportes, personas a su cargo, me dijo, mira, yo sé que la gente está con estrés y lo que quiero es ayudarla. Y quiero, porque yo encuentro que lo más importante, me decía, es la humanidad. Esta es una persona de ventas, que lo que busca es llegar al número, pero me decía, lo más importante es ver cómo les brindamos una calma, me dijo. Mira, si no quiero que aprendan nada, pero quiero que tengan calma y que se sientan acompañados en este momento. ¿Por qué? Porque tengo, y me dijo, tengo gente que son madres, son hogares uniparentales, están haciendo todo y están trabajando conmigo. Tengo gente que tiene problemas porque tiene a su cargo a sus padres, entonces tienen a los padres en la casa. O sea, ahí tienes un ejemplo de humanidad donde el interesarse por el entorno te trajo un beneficio, porque hoy día la gente está terriblemente agradecida, no solo de él, sino que la compañía, y con su nivel de fidelidad altísimo y lealtad hacia la compañía altísimo. Entonces, son inversiones que hay que hacer, creo yo. Gracias, Carla. Carla, perdón, Claudia. Nos ha complementado Jorge en la pregunta que te hacía en relación al tema de ética y moral. Ah, sí. Y nos pone un ejemplo. Cencosud repartió utilidades en plena pandemia. Eso es ético al repartir utilidades a sus accionistas, pero moralmente se vio mal por la poca sensibilidad con sus empleados. Sí, sí, correcto. Sí, es una línea delgada, no el ejemplo, sino que entre la moral y la ética. Yo creo que hay aspectos que no se condicen con decisiones morales y que yo creo que van de la mano con la ética. Por ejemplo, acá las empresas tenían dos actividades o dos palancas que podían activar de manera tal de seguir funcionando. Una era declararse y abrir un nuevo capítulo dentro de su declaración de negocio que los ponía como brindadores esenciales, de trabajo esenciales, y eso implicaba que podían seguir funcionando durante la pandemia con ciertas restricciones, pero podían seguir funcionando. Eso no es, el hacer eso cuando tú no eres esencial, no es ético y no es moral. O sea, no hay vuelta que darle. ¿Por qué? Porque estás moviendo, o sea, es una oportunidad de negocio, sí, pero ¿realmente vas a brindar algo? Si lo vas a hacer y realmente estás expandiendo tu ámbito de negocio y agregando un nuevo rubro, porque el rubro realmente tú lo produces. Yo sé que, por ejemplo, empresas de pintura
se dedicaron a solo hacer, no pinturas, sino que hacer, además de pinturas, que eran básicas porque no había venta de pintura, nadie estaba pintando, estábamos todos encerrados en la casa, ustedes comprenderán que eso estaba parado, pero ellos teniendo todos los insumos, empezaron a hacer todos los insumos de seguridad y de limpieza y transformaron su empresa para ese lado. Y eso significó varias tomas de decisiones, el cómo implemento la seguridad pandémica, digamos, dentro de la organización, los turnos de 14 días, etcétera. Entonces, sí, uno lo puede hacer, yo creo que, pero moralmente tienes que cuestionarte porque van de la mano. Yo diría que van las dos de la mano, ¿no? Y hay más Gracias, ejemplos que Claudia. puedo dar. Creo que es un poco lo que hemos hablado en otras oportunidades respecto a que el tema de la legalidad y de la ética, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser legales, sin embargo, no son éticas. Y con esto quiero realmente agradecerte el estar hoy con nosotros en Powers Minds, hablándonos de el poder ético, ¿cierto? En estos tiempos complejos. Y siempre para Éticos Global es importante la retroalimentación de todos los asistentes para ir mejorando. Así que quiero compartirles, va a llegar a sus pantallas una votación en relación a calificar todo lo que estamos haciendo. Y me gustaría aprovechar justamente ese momento para que tú nos puedas cerrar con unas palabras, Claudia, que nos quedemos, porque todo el público se ha quedado aquí permanente, así que gracias por estar aquí y ayudarnos a calificar nuestro evento en lo que ya creo que todos lo tienen en sus pantallas. Y que nos llevemos algo más. Claro que eso sí nos hemos llevado muchísimos conceptos, ideas, definitivamente los ejemplos fueron buenísimos en relación a cómo ejercer un mejor liderazgo, ¿no? Sí. Mira, yo creo que por la naturaleza de mi trabajo, una de las cosas que yo he visto y lo pueden identificar claramente en mi página web, es que hoy día el liderar en organizaciones tiene que ver con el sostener y saber navegar las buenas relaciones que tengo. ¿Ok? Sostener buenas relaciones y saber navegarlas. Para yo relacionarme con otros, tengo que tener claro cuáles son mis limitaciones y mis limitantes. O sea, yo hasta aquí llego, estos son mis sí y estos son mis no. Creo que esa es una pregunta importantísima que tenemos que estar permanentemente enfocando y desarrollando y respondiendo para nosotros y para la gente que tenemos si nosotros queremos ser un líder ético y entender cuál es el poder que hay detrás de eso, porque el ser un líder ético tiene mucho poder, desde la sumatoria, desde la adhesión, desde la lealtad, desde la inspiración, ¿ok? Y yo los invitaría a que hagan ese camino, o sea, es un camino osado, porque les cuento, sí, o sea, es tan pequeño, creo que lo comunicamos y con esto cierro, pero si yo tengo una caja de clip en la oficina o una resma de papel en la oficina y digo, la verdad que mi hijo tenía que hacer algo, me lo voy a llevar, porque está ahí. Es algo tan infinitamente pequeño como eso, estoy poniendo en cuestionamiento mis valores, ¿no? Y mi ética. Y le estoy dando un ejemplo a mis hijos, a mi familia, de aquello que estoy haciendo. Bueno, eso pónganle una lupa y llévenlo a los regalos, a los viajes, a 20.000 cosas y a decisiones como lo que mencionaba Jorge, ya decisiones ya que tienen que ver con las ganancias y de cómo se definen, que ahí hay un tema de equidad, ¿no? Pero que también es una decisión ética. Así que bueno, con eso los dejo y yo encantada, 1.000.000 de gracias, me hubiese encantado poder dialogar más con la gente, pero bueno, entiendo que el fenómeno este de Zoom es así. Así que gracias Ingrid y gracias a Éticos, estoy muy feliz de estar en este camino con ustedes, así que sigamos desarrollándolo, ¿no? Gracias a ti, Claudia, y seguramente que nos vamos a volver a ver en un espacio como estos y ojalá que sea ya también presencial para que todos aquí en los países con los que estamos trabajando tengamos la oportunidad de compartir más de cerca contigo. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados hoy en Masterminds. Quiero contarles que la otra semana nos acompañará el presidente de la World Compliance Association del capítulo de Guatemala, así que estaremos platicando temas muy relevantes en el tema del cumplimiento a nivel global. Así que gracias, tengan todos una muy feliz mañana.
por participar a ustedes. Espero que hayan tenido Gracias. muchos aprendizajes. Hasta luego. Muchas Feliz gracias. Que viernes. estén muy bien. Chao, gracias. Ok.